versículos 14 y 15, y si les es posible, en el amor del Señor, en reverencia a la palabra de Dios, hermanos, le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a dar lectura a Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y vamos a, con la ayuda del Señor, estar leyendo la escritura. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección. Habla a tu pueblo de una manera muy especial, Señor. Padre, bendice a aquellos que no están con nosotros, donde quiera que ellos se encuentren. Tú sé con ellos de una manera muy especial. Atamos en el nombre de Jesús toda contrariedad, todo cansancio, toda duda, todo aquello que quiera perturbar, lo atamos en este momento en el nombre de Jesús y desatamos bendición a través de tu palabra, porque tu palabra es bendita y digna de ser recibida por todos. Te lo imploramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Dele a él un fuerte aplauso y tome sus asientos. Pueden ocupar sus asientos. Hermanos, hay una porción bíblica que hemos dado lectura que para que nosotros podamos discernirla o entenderla, quiero que vayamos al fondo histórico de ella. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba aconteciendo cuando Moisés habla y dice de que así como levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y permítame explicarle qué era lo que acontecía. Todos estamos conscientes de que Dios había liberado al pueblo de Israel de una esclavitud egipcia. O sea que ellos habían permanecido 400 años de esclavos en Egipto. Y al transcurso de este tiempo, el pueblo de Israel había perdido su identidad. El pueblo de Israel había perdido sus tradiciones. El pueblo de Israel había perdido su fe, su creencia. Ya no se vestían como israelitas, sino que ahora se vestían como egipcios. Hablaban como egipcios, caminaban como egipcios, creían como egipcios. Después de 400 años, después de todas estas generaciones, hermanos, había habido esta pérdida de identidad, que ahora se habían transformado en lo que sus amos eran. Pero usted conoce la historia, cómo Dios sacó al pueblo de Israel y lo hizo que pasara las aguas en seco. Gloria a Dios. Alguien debe de gozarse de ese Dios que servimos, hermanos, porque Él abre camino donde no hay camino. Escúchame, tal vez la situación tuya se vea adversa y digas: no hay remedio, no sé qué hacer, pero el Dios, aleluya, que está en control de todas las cosas, donde no hay camino, Él abre camino, Él abre puertas para tu vida. Oh, alguien glorifique el nombre del Señor. Y la razón principal que el pueblo habla con Faraón y le dice: deja salir a mi pueblo para que mi pueblo vaya y me adore. Mira qué importante, porque desde un principio el pueblo del Señor, usted y yo, hemos sido creados para adorar a Dios. Ese es nuestro principal propósito en la vida de nosotros. Somos adoradores. Y de tales adoradores busca el Señor, aleluya. Él anda todavía buscando, pero habrá alguien aquí que le diga: aquí estoy, ya no busques,
Yo te conozco, yo te adoro, yo te alabo. Gloria al Señor. El propósito principal que Dios tenía para llevar al pueblo al desierto, a un lugar hostil, a un lugar difícil, a un lugar sin muchas comodidades, con escasez de agua, escasez de comida, enemigos y tantas situaciones. Es porque el desierto iba a formar a este pueblo. Aleluya. Permíteme decirte, el desierto era la escuela de Dios para el pueblo. El desierto iba a ser una universidad para el pueblo, porque no importa cuál era la necesidad que el pueblo pasara en el desierto, Dios estaba ahí para sacarlos adelante. Aleluya. Tal vez tú te dirás: oh, yo tengo tiempo en el desierto, mi situación es difícil, mi hogar es difícil, mis hijos, mi esposo, cualquier situación. Déjame decirte que es solamente una oportunidad para que Dios se mueva en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Alguien que sepa de lo que estoy hablando, que no tire la toalla, aleluya, sino que es tiempo de clamar a Dios y Dios responde. Habrá alguien aquí que sepa que Dios responde, hermano. Dios responde. Escúchame, Dios responde. Su oído está presto al clamor de su pueblo, a tu clamor, a tu llanto, a mi llanto, a mi oración. El Señor lo escucha. A veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, pero Él siempre nos escucha. A veces nos dice que nos esperemos. A veces nos dice que no, y nosotros no queremos oír no. Nosotros siempre queremos oír sí, mi hijo. Pero el Señor siempre responde. Pero en este caminar en el desierto del pueblo, donde cada una de las situaciones que ellos enfrentaban era una escuela para ellos, porque tenían que aprender a depender de Dios. Escúchame, a depender de Dios. Tristemente en la humanidad, en los tiempos en que vivimos, la humanidad ha desarrollado mucha sabiduría. Estaba escuchando de que no hemos solamente llegado a Marte, sino que viene de regreso una nave espacial que mandamos mandamos por como humanidad. Como el ser humano llegó a Marte y ahora viene la nave espacial de regreso y están esperándola con qué información viene y trae. Gloria al Señor. Estaba mirando de que ahora en otros países están clonando animales. Escúchame. Los están haciendo fosforescentes. O sea, lo están haciendo que brillen en la oscuridad. Y están, hermanos, desarrollando tanto esto, la sabiduría. Pero el libro de Daniel nos habla y nos dice que en los últimos días la sabiduría del hombre aumentará. Pero tristemente, cuando la sabiduría del hombre aumenta, nos creemos capaces de todo y nos comenzamos a alejar de Dios. Y es lo que Dios no quiere, pero es el tiempo donde estamos viviendo. La humanidad, en el progreso de la humanidad, nos estamos desatendiendo de Dios. Y el desierto era una escuela para el pueblo. Una escuela donde Dios quería tratar con el pueblo. Dios estaba permitiendo las necesidades en la vida del pueblo para que el pueblo clamara a Dios. Y si usted mira la historia en el desierto, hermanos, ellos dijeron: hace mucho calor. Y el Señor en su infinita misericordia les pone una nube sobre ellos. Aleluya. Mire qué bueno es Dios, hermanos.
Aleluya. No te quejes de tu situación. No le digas a Dios qué tan grande es tu situación. Dile a tu situación qué tan grande es tu Dios, y Él se moverá. Aleluya. Él pondrá una nube sobre su pueblo. Gloria al Señor. Aquí en California son muy comunes los incendios. Y en uno de los incendios que hubieron al norte, en una revista cristiana sacaron que toda una comunidad de casas había sido quemada, todo quemado, y en medio estaba una casa sin ser tocada por el fuego. Escúchame, y en la revista cristiana decía: Dios protege a sus hijos. Dele un aplauso al Señor, hermano. Porque aunque no lo merecemos, escúchame, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos cuida. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno para con nosotros. Alguien que sepa de lo que estoy hablando, que le dé a Él un fuerte aplauso para la honra y la gloria del Señor. En esta situación, cuando el pueblo iba en el desierto, tenían calor, Dios les proporcionaba una nube. Tenían frío, hermanos, y el Señor les provee un calentón también. Aleluya. Unas columnas de fuego sobre de ellos. Tenían hambre, escúchame, Dios les suple la comida. Se cansaron de comer maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Porque ellos se levantaron una mañana y miraron todo el piso cubierto de cornflakes, del que comemos en el desayuno, todo cubierto. ¿Perdón? El gallito. Ándale. Imagínense, todo cubierto, y ellos dijeron: ¿qué es esto? Era el maná. Y eso, en lugar de comerlo con leche como nosotros lo hacemos, ellos lo comían con miel. Esa era su comida. Y como seres humanos que somos, nos cansó el maná. Y le dijimos: Señor, ya no maná, queremos carne. ¿Cuántos son guiados por la carne, hermano? Queremos carne. ¿Y sabe qué? El Señor les dio carne. Porque Él es bueno, hermanos. Tenían sed, hermano, y llegaron a un río, a un lugar de agua, y el agua era amarga, y le dijeron: Señor, la agua está amarga. Y les dijo el Señor: tumba ese árbol y que caiga ahí en la agua. Lo tumbaron, y cuando el árbol cayó en la agua, probaron la agua, dulce, aleluya, como agua de pozo, fresca, gloria al Señor. Dele a Él un aplauso. Ese es el Dios que servimos. Su nombre es Jesucristo. Pero en esas caminatas el pueblo tuvo muchas experiencias, tuvo muchas batallas. Y en una de esas experiencias que tuvo, hermanos, dice que cuando estaba el pueblo, ahí en medio del pueblo surgieron serpientes. Y las serpientes, dice que comenzaron a morder a la gente, y la gente se comenzó a morir por la mordedura de la serpiente. Era una serpiente venenosa, me imagino yo. Coralillo, dice. Santo. Pero comenzó la gente a morir por la mordedura de la serpiente. Pero escúchame, Dios en su infinita misericordia proporciona el medio para que la gente no muera, sino que viva. Y dice la Biblia que hizo que se fundiera una serpiente y se levantara en lo alto del campamento. Y cuando esta serpiente fue levantada, puesta en lo alto, dice de que si había una persona que era picada por la serpiente y estaba para morir, lo único que esta persona tenía que hacer era voltear y mirar a la serpiente que había sido levantada, y al mirarla quedaba sano.
Ya no moría. Qué bueno es el Señor, hermano. Y en el libro de Juan encontramos que nos dice de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le podemos dar un aplauso al Señor, hermano. Porque más de 2000 años atrás, Jesucristo fue levantado en una cruz en un monte llamado Gólgota, el monte de la calavera. Escúchame. Y mientras la serpiente llamada Diablo y Satanás anda mordiendo todavía, picando todavía con ese veneno que se llama pecado, y mucha gente, generaciones, pueblos, naciones, el mundo entero está muriendo a través de esa mordedura de la serpiente. Lo único que tiene que hacer aquella persona para vivir es mirar hacia el Calvario. ¿Habrá alguien aquí que sepa de lo que estoy haciendo? ¿Habrá alguien aquí que sepa de lo que estoy hablando? Aleluya. Porque ese Calvario, aleluya, ha venido a ser el juicio para el pecado. Y tu pecado y mi pecado ha quedado en el Calvario. Si usted lo cree, si usted lo recibe, dele a Él un fuerte aplauso para la honra y la gloria de su nombre. Ese Calvario tiene poder. Esa sangre tiene poder. Han pasado 2000 años, más de 2000 años, y su poder no ha menguado. Escúchame, aunque abunde el pecado, la gracia de Dios sobreabunda al pecado. Alguien que esté conmigo en este día, alguien que le alabe, que glorifique por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Una ocasión alguien estaba invitando a otra persona a la iglesia y le decía, vamos a la iglesia, mira. No, dice, en esa iglesia pura gente mala. Hay esto, hay de esto y de esto. Sí, es cierto, de todo hay, pero la única diferencia es que ya fueron perdonados en el Calvario. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Para que, así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiero llevarles a otra escritura. Lucas capítulo número 18, lectura, versículo número 31. Y vamos a dar lectura. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y dice, y Jesús tomando a los 12, a sus discípulos, les dijo, he aquí, subamos a Jerusalén. Y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. El Señor está hablando de su propio enjuiciamiento en el Calvario. Lo acompañaban sus discípulos y le dicen, vamos a Jerusalén. En otras escrituras dicen, para que se cumplan las profecías. Y las profecías que estaban escritas eran acerca de su nacimiento, acerca de dónde iban a nacer, cómo iban a nacer, acerca de cómo iba a sufrir, acerca del desprecio, acerca del rechazo, acerca del martirio que a él le esperaba en Jerusalén. Cualquiera de nosotros muy fácilmente hubiera podido decir, mejor vamos para otro lado. Pero el Señor venía con un propósito. El Señor sabía a lo que venía. El Señor lo hacía por amor. Escúchame, Él nos amó a nosotros antes que nosotros le amásemos a Él. Es la razón por la cual estamos aquí. Es la razón por la cual Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. No era porque tienen buena suerte, o porque el choque no te alcanzó, o porque la pistola no se disparó. Era porque la mano de Dios estaba sobre cada uno de nosotros, aun cuando tú y yo no le conocíamos. Cuando tú y yo no queremos nada de Él, Él se preocupa por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, 31 por favor.
Y Jesús, tomando a los 12, les dijo: he aquí, subamos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Versículo 32. Él es el Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes, y será encarnecido e injuriado y escupido. Algunas escrituras dicen a los gentiles, porque es lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo judío, que era el que tenía, el que no conoció a Dios, porque conocían las escrituras, lo conocían religiosamente, pero no lo conocieron cuando el Señor vino, y lo rechazaron. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces lo que hicieron los judíos es entregarlo, escúchame, a los gentiles, a los romanos. Y los romanos, hermanos, tenían este castigo que era la crucifixión. Pero dice el versículo 33: y después que le hubieran azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará de entre los muertos. ¿Cuántos saben que nuestro Dios vive? ¿Cuántos saben que el Señor al tercer día resucitó? La muerte no lo pudo detener, el sepulcro no lo pudo detener, y ahora está sentado en el trono de gloria. Él reina, Él está en control, y su iglesia está sentada juntamente con Él en el dominio de Dios. Dele un fuerte aplauso para la honra y la gloria del Señor. Entonces la cruz que fue levantada, hermanos, hace referencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía que morir. Nunca hubo pecado en Él. Pero Él lo hizo. Él tomó su lugar. Tomó su lugar. Tomó mi lugar. Para que Él morir y para que usted y yo pudiéramos vivir. Dele un fuerte aplauso para la honra y la gloria del Señor. Entonces, el Calvario y esa cruz tiene un significado muy hermoso. No solamente representa el rechazo a Dios, no solamente representa el perjuicio o el maltrato que la humanidad o el hombre le hizo a Jesús. También representa poder. También representa el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y quiero leer con esto una escritura más para concluir en el nombre de Jesús. Y lo vamos a dar lectura en el libro de Corintios, capítulo número 1, versículo número 18. Y vamos a analizar con la ayuda del Señor esta cruz con relación a 3 tipos de personas que posiblemente estén aquí en esta tarde. Dice en el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia o poder de Dios. Versículo 19: porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropiezo, y a los gentiles locura. Versículo número 24. Pero a los llamados, ¿cuántos llamados hay aquí? Que le puedan dar un fuerte aplauso, que le puedan dar un gloria a Dios, porque Él nos ha llamado.
Mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es la cruz del Calvario? Si usted lo mira del punto de vista romano, el Calvario era como la silla eléctrica en nuestros días. Era un lugar donde se estaba preparado para la persona más mala que pudiera haber. Para un criminal, para una persona que ya estaba desechada. En el Calvario, la humanidad reflejó el rechazo que la humanidad tiene para Dios. La humanidad reflejó en aquel acontecimiento el martirio, el dolor, la angustia que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Del punto de vista de Dios, el Calvario fue un lugar donde nuestro pecado fue juzgado, perdonado, justificado, regenerado. Aleluya. Alguien déle un fuerte aplauso. Del punto de vista de Dios, el Calvario, aleluya, es poder de Dios. Es autoridad divina en contra del enemigo. Porque el enemigo creyó que al matar a Jesús, sus problemas iban a terminar. Escúchame, pero no estaba él consabido que al tercer día iba a resucitar y ahora vive y reina para siempre. Ahora, escúchame, Jesús tiene las llaves de la vida y de la muerte. Aleluya. Pero la porción bíblica que nos habla de tres tipos de personas. Go back para atrás al 23, por favor. Dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero. Déjame decirte que esa cruz, que para Dios significa el juicio del pecado, que significa el poder de Dios, la autoridad de Dios sobre todo lo malo, sobre toda la maldad, sobre el diablo, sobre sus ángeles, sobre todo lo inicuo que pueda haber. Esa cruz en nuestros días para muchas personas sigue siendo una piedra de tropiezo. Permíteme explicarte por qué menciona al judío. Porque el judío era un conocedor de las escrituras. Desde su niñez, el judío no solamente memorizaba, sino que tenía que practicar los libros del Pentateuco, la ley de Dios. Lo conocían, lo practicaban diariamente, se reunían. Un judío a los 12 años tiene que memorizarse los 5 libros de la Biblia. Cada palabra, cada coma, cada acento. A los 12 años. Escúchame. Pero sin embargo, Jesús, el Calvario, la cruz, para el judío viene a ser un tropezadero. ¿Sabe qué es un tropezadero? Uno que cae al caminar, uno que no avanza. Escúchame, aunque quieras avanzar, te tropiezas, te limitas. ¿Por qué? El Calvario viene a ser un tropezadero para muchos, porque el concepto que ellos tenían de Dios era muy diferente al concepto de Dios. Ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un rey. En su concepto, en su interpretación de la Biblia, mira, escúchame, no se trata de ir a una iglesia solamente, se trata de saber interpretar la palabra de Dios. Alguien que sepa de lo que estoy hablando, que le dé un fuerte aplauso al Señor.
Mucha gente va a la iglesia, se reúnen en diferentes días, horas, pero su interpretación de la palabra es errónea. El Calvario es un tropezadero para ellos, pero hay otros que no conocemos nada, pero creemos a la palabra de Dios. Alguien que sepa de lo que estoy hablando, que le dé un fuerte aplauso para la honra y gloria del Señor. Entonces, el judío esperaba un rey, esperaba un libertador. Ellos, en su mentalidad, en su interpretación de la Biblia, creían que este rey tenía que nacer en el palacio. Creían que este libertador iba a ser una persona alta, fuerte, diestro con las armas, robusto. Gracias, hermano. Ese es su concepto, porque estaban interpretando la Biblia humanamente, naturalmente. Y esa era la expectativa que ellos tenían de Dios. Y cuando Jesús viene, porque Jesús, cuando Él hace las cosas, no las hace de la manera que tú y yo querramos. Él, como Dios, las hace como a Él le place. Usted quedará a veces sorprendido de cómo Dios hace las cosas. Porque a veces, una ocasión fuimos a visitar a una familia y tenía varios hijos, y de las familias que tenía varios hijos, nosotros sentíamos que habían unas personas que eran más aceptables a la palabra de Dios, más percibibles a la palabra de Dios, le daban más oportunidad a la palabra de Dios. Y nosotros, después de terminar el estudio, platicábamos con la persona que yo decía: a mí se me hace que Julano se va a convertir. ¿Y por qué? Porque él siempre se miraba más deseoso de la palabra del Señor. Pero su hermano cayó a la cárcel, el que era más malo y que nosotros pensábamos que iba a ser el último en convertirse. Cayó a la cárcel, y cuando estaba allá en la cárcel, pues lo único que tenía todo el día era la palabra de Dios, y salió convertido de la cárcel. Porque Dios no obra como tú y yo pensamos, sino que Dios sabe y conoce los corazones de cada uno de sus hijos. ¿Habrá alguien aquí que sepa de lo que estoy hablando? Que le dé un fuerte aplauso. Entonces, para los judíos es un tropezadero. Gente religiosa se tropieza en la palabra de Dios, porque tiene su propio entendimiento. Esto lo tienen que hacer así, porque yo así lo he hecho toda la vida. Desde que conozco es así, y así tiene que ser. Entonces Dios ya no viene a ser Dios, sino que lo encerramos en nuestra caja. Y Dios no está para ser encerrado en una caja. Dios es Dios, y usted y yo nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Alguien dele un fuerte aplauso para la honra y la gloria del Señor. Esta cruz, el Calvario, el Gólgota, para muchos viene a ser una locura. Y dice la Biblia que para el judío es un tropezadero. ¿Por qué? Porque el judío tiene una manera de interpretar la escritura y quiere que Dios se someta a su interpretación. Y el gentil la palabra gentil en la Biblia no solamente es dado al pueblo sin Dios, sino al pueblo natural. El pueblo natural es aquel que no ha aprendido a vivir en el Espíritu o a confiar en el Espíritu, y vive naturalmente. El hombre sin Dios existe naturalmente, porque el Espíritu no ha sido restablecido todavía. Por eso es importante nacer de nuevo. Escúchame, por eso es importante nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, entonces eres un gentil, eres un carnal natural. Pero cuando naces de nuevo es porque el Espíritu nace de nuevo en tu vida. Alguien que sepa de lo que estoy hablando. Y la lucha del cristiano, escúchame, no es tanto en contra del enemigo o en contra del diablo. La lucha del cristiano es interna.
Porque cuando has nacido de nuevo, lo espiritual vive en tu vida. Entonces es la lucha de lo espiritual con lo carnal. Y estamos viviendo en una lucha continua todos los días. Todos aquí. No crean que nomás yo. Porque, bueno, el hermano Roberto está conmigo. Los demás yo creo que todos son espirituales. Pero aún el apóstol Pablo hablaba de ello y decía: encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, decía. Y lo que no quiero hacer, eso vengo a hacer. Esa lucha continua. Pero si tú eres carnal y lo espiritual no ha revivido en tu vida, entonces no tienes esa lucha. Pero si has nacido de nuevo, entonces hay esa lucha de la carne y del espíritu. Y quiere guiarnos la carne. Y el espíritu le dice que no. Y ciertamente dice la Biblia que anhelamos lo espiritual, pero batallamos con lo carnal. Alguien que sepa de lo que estoy hablando, que le dé a él un fuerte aplauso para la honra y la gloria del Señor. Entonces, para el griego, para el gentil, para el hombre natural, para el hombre carnal, el Calvario es una locura. No, ¿cómo es posible que tú me quieras decir que alguien que murió hace 2000 años puede hacer algo por mí? Porque todo lo está mirando naturalmente, humanamente. Aquel que lo mataron, si ya murió, ¿cómo es que me va a dar vida? Y así hay mucha gente envuelta de esta manera. Pero cuando ellos vienen al conocimiento del Evangelio y comenzamos a creer a la palabra de Dios, no a nuestras creencias, no a lo que nosotros conocemos, porque fe, escúchame, es la sustancia de las cosas que no se ven, pero se esperan. Aleluya. Aleluya, aleluya. Las cosas que no se ven, no lo veo, pero aquí hay algo que me dice que está por llegar. Aleluya. Que hoy puede ser mi día, mi sanidad, mi liberación, mi respuesta a mi necesidad. Hay algo que me dice que viene, no lo veo, pero lo siento. Habrá alguien que lo sienta en este día, que le pueda dar a él la honra y la gloria. Oh, si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Para el judío es una piedra de tropiezo. Para el gentil es una locura. No le puedes hablar a una gente natural algo espiritual. Estaba platicando con una persona evangelizando un día por las calles. Le estábamos hablando, dice: Dios fue a construir moradas celestiales para su pueblo. Hay un lugar especial para cada uno de nosotros que Dios tiene. Y la persona me mira y me dice: ¿tú crees que nos van a salir alitas para ir para allá arriba? Padre, ayúdame. ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? No se crea. Porque el hombre natural no puede comprender, dice la Biblia, las cosas espirituales, porque le son locura. Pero mira, después habla del tercer tipo de personas. 24, por favor. Pero a los llamados, así judíos como griegos, cuando vienes a ser parte de la iglesia, renuncia. Si eres judío, ya no puedes decir que eres parte de la iglesia y que eres judío. El ser parte de la iglesia, has rechazado el ser judío por ser parte de la iglesia. O el gentil ya no puede decir soy gentil y soy parte de la iglesia. No, ya ahora eres parte de la iglesia. El ser gentil ha quedado a un lado, lo natural tuyo ha quedado a un lado y ahora eres
parte de la iglesia, eres pueblo de la iglesia, eres un miembro en el cuerpo de Cristo. Escúchame, tienes una función especial en este cuerpo. Aleluya. Hay una diversidad en cada uno de nosotros, pero todos tenemos una función especial en el cuerpo de Cristo. Si usted está conmigo, dele un fuerte aplauso. Ahora para el gentil que es parte de la iglesia, y para el judío que es parte de la iglesia, ahora para ellos el Calvario, la cruz, es poder de Dios para salvación, porque lo creemos. ¿Habrá alguien que lo crea, que le pueda dar un fuerte aplauso? Creemos que Él murió, pero al tercer día resucitó, y que Él vive y reina, y Él viene de regreso por su pueblo. ¿Cuánto lo esperan, hermano? El Calvario y esta cruz ha sido la influencia para muchos cantos, para muchos poemas. Y quiero compartir con ustedes la letra de un canto donde nos podemos relacionar cada uno de nosotros. Por eso es importante los cantos, porque los cantos traen un mensaje para tu vida. Cada mensaje trae un mensaje para alguna persona. A mí Dios me habló a través de un canto, y hay muchas personas. Los cantos no tienen barreras, no tienen fronteras. Escúchame, puedes evangelizar a una persona por un canto. Escucha las palabras de este canto. Me hirió el pecado y fui a Jesús. Mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz. Bendíjome en su amor. Mira, en la cruz do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé. Y fui ahí por fe, do vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. Habrá alguien que se lo sepa. Habrá alguien que se lo sepa. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Gloria al Señor. Músicos, los invito en el amor del Señor, hermano Pablo. Y luego repite el coro otra vez. En la cruz do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé. Fui ahí por fe, do vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Aleluya. Aunque Él se fue, solo no estoy. Mandó al Consolador, Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. La cruz para la iglesia es poder de Dios para salvación, hermano. Nos ponemos de pie en el amor del Señor. Aquí está la letra, hermano. Amén, hermano, gracias.